Cae el gran capo del narcotráfico en México y uno de los más buscados en el mundo. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El ejército mexicano usó información de inteligencia de Estados Unidos y desplegó un operativo en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. Más de 50 personas fallecieron entre militares y miembros del cartel. A El Mencho lo transportaron herido hacia Ciudad de México, pero falleció antes de llegar al hospital. Su muerte es el mayor golpe que las autoridades mexicanas le dan al narcotráfico en años. Hugo Caro Jiménez nos cuenta más en el siguiente reporte. Una pareja sentimental del Mencho fue la clave. Mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. Su ubicación permitió a las autoridades desplegar el operativo que condujo a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. Se despliega una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, lo localizan en el Grullo, intenta escapar a bordo de un vehículo, empieza a agredir al personal militar, repelen la acción y ahí fallece este presunto delincuente. Por lo menos 25 militares perdieron la vida en medio del operativo, mientras que del otro lado 30 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación fallecieron por el fuego cruzado. La presidenta Claudia Sheinbaum, que agradeció a las fuerzas del país por el exitoso ataque, dio un parte de tranquilidad. De hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad. Palabras estabilizadoras tras la violenta jornada que vivió México el domingo. En respuesta por la muerte de su líder, el cártel Jalisco Nueva Generación realizó ataques en todo el país. Solo en Jalisco, estado donde fue abatido el Mencho, se registraron 27 agresiones contra las fuerzas de seguridad y 15 ataques armados en la vecina Michoacán. Desgraciadamente no es la primera vez que la estamos viviendo, pero esta vez pues sí se ve un poco más preocupante porque no hay un sucesor ante estos cárteles y pues esperemos que la verdad nuestra presidenta haga algo por nosotros, nos proteja, porque la verdad el miedo invade todas las calles. Al Mencho se le atribuye la expansión del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, por lo que era uno de los narcotraficantes más buscados por Washington. De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones por información que permitiera la captura de El Mencho. Ahora, sin este capo, ¿qué pasará en México? ¿Y qué disputas se abren en los carteles? Es lo que discutimos y analizamos en el debate de hoy en France 24. Soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Ambos están en Ciudad de México. Ellos son Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Además, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia Insight. Y también nos acompaña José Luis Montenegro, periodista y escritor, especializado en seguridad y narcotráfico, autor de los libros Los Chapitos y de la Cuarta Transformación del Crimen Organizado. También es conductor del podcast Narcomundo. Un placer compartir este espacio con ustedes dos y antes de comenzar, un breve recordatorio, o mejor una invitación a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también una invitación a que escuchen este y los episodios anteriores de El Debate de France 24 en español a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ernesto López, comienzo con usted y comencemos por explicar qué significa la caída de este capo. Bueno, desde luego es un hecho de enorme relevancia. México tiene una larga historia de líderes criminales, históricamente vinculados principalmente al narcotráfico, hoy líderes criminales que acumulan fortunas relacionadas con múltiples negocios criminales ya de características transnacionales. En este caso, los hechos de ayer y hoy lunes confirman una sacudida a una organización con presencia en gran parte del territorio nacional, y esto se confirma por
reacciones violentas organizadas en al menos 20 entidades de la República, según he podido mirar. Sin embargo, para ser más precisos, la afectación específica respecto a los mercados ilegales en los que está involucrado el cártel Jalisco Nueva Generación está por verse. Aquí es muy importante subrayar que durante muchos años esta estrategia de descabezamiento de las organizaciones no ha hecho mella en todos estos años, ya décadas, más de 50 años de la guerra contra las drogas, no ha hecho mella, según la Organización de las Naciones Unidas, en lo que se refiere a la producción y al acceso a sustancias ilegales. Y de hecho, la peor noticia y la más reciente tiene que ver con un crecimiento explosivo, como saben ustedes, de sustancias ilegales producidas a través de múltiples componentes químicos. Eso ha abaratado el mercado, la producción, pero también ha masificado el acceso a esas drogas, a esas sustancias, particularmente a través de la dotación de fentanilo, que proviene de mercados de Asia lejana, pero también el trasiego del mismo hacia drogas de acceso masivo hacia los Estados Unidos. Así que la pregunta es si esto afectará sustancialmente a los mercados criminales, es una pregunta que no podemos contestar aún. Y aunque no la podamos contestar ahora, quiero preguntarle a José Luis Montenegro por esta misma línea, porque el cártel Jalisco Nueva Generación funcionaba o funciona en gran medida como franquicias criminales. Teniendo esto en cuenta, más lo que dice el señor López, ¿qué puede suceder ahora con la ausencia del Mencho? Gracias por la invitación aquí al debate. Mira, lo importante para dar a entender a nuestra audiencia el funcionamiento del cártel Jalisco Nueva Generación es que es un cártel que no tiene una estructura rígida. Lo que pasa con el cártel Jalisco Nueva Generación es que son redes nodales con mandos distribuidos, es decir, cada mando distribuido a lo largo y ancho de la República, que vale la pena destacar que el cártel Jalisco tiene presencia en 32 de las 32 entidades de la República Mexicana. Cada uno de estos líderes del crimen organizado tiene una autonomía territorial mediante una célula. No es como lo pintan en las series de Netflix, ni en Prime Video, ni HBO, ni estas plataformas. El cártel Jalisco funciona como una tienda de conveniencia, como una tienda departamental, inclusive podemos equipararla a un McDonald's con franquicias en todo el mundo. Lo que ha hecho impresionante la expansión de este grupo criminal a cargo hasta hace unas horas de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, es que ha podido vender y comercializar las siglas CJNG. A través de estas distribuye no solamente el poderío, el terror, hace gala de la sangre, inclusive del armamento que tiene, sino que cobra rentas cuantiosas por el uso de la misma. Entonces, ha funcionado de manera perfecta esta organización criminal porque ha podido, insisto, capitalizar todo a través del miedo. El éxito que ha tenido el Mencho es porque las autoridades, hasta el momento de su operación, tenían en el foco a otros líderes del panorama criminal en México, del narcotráfico en México. El Mencho creció en el sigilo, se enfocó en negocios del tráfico solamente de metanfetaminas y de fentanilo hacia Estados Unidos, tejió una red criminal con empresas, administraban, ya lo decía López Portillo, una red criminal con empresas no solamente en Asia, sino en Europa, que le hacían llegar precursores químicos a los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas en Michoacán. El uso extremo de la violencia, evidentemente, como lo he referido, el reclutamiento forzado, sobre todo de jóvenes a través de redes sociales, a través de videojuegos, el adiestramiento militar y el lavado de dinero de los cárteles. Estamos frente a un cártel sui generis, un cártel que se escapa de todas las líneas de entendimiento de la propia economía formal como la conocemos ya establecida y ha podido capitalizar, insisto, el crimen organizado a través de la venta de franquicias, del terror, del adiestramiento y sobre todo del poder armamentístico que tiene, que no sería posible esto sin la venia y el contubernio también de autoridades en Estados Unidos o mafias en Estados Unidos que proveen de este armamento tan sofisticado a los líderes del narcotráfico en México. Recordar
Nada más para finalizar mi comentario que las autoridades mexicanas no solamente incautaron lanzabombas, ¿no?, lanzagranadas, sino otro tipo de artefactos como armamento que repelen algunos drones, que ha sido fundamental para la lucha contra el narco entre diferentes grupos, como lo es el Cártel Jalisco Nueva Generación en México. Y más adelante vamos a hablar sin duda del papel de las autoridades que usted menciona, pero antes volvamos a lo que usted explicaba de esta autonomía territorial que tiene cada mando nodal que describe del cartel. Ernesto, partiendo entonces de esta premisa, ¿es comparable o no la figura del Mencho con otras que son más conocidas por fuera de México, como es el caso del Chapo Guzmán o del Mayo, o las estructuras de ellos sí funcionaban de una manera más vertical y por ende no se puede esperar lo mismo ahora que el Mencho no está? Hay diferencias importantes en la evolución de las organizaciones delictivas al paso del tiempo. Naciones Unidas publicó hace tiempo una clasificación que en términos muy generales iba de estructuras piramidales con una jerarquía muy clara, centralizada, un mando centralizado en estructuras piramidales, a estructuras empresariales en redes, estructuras empresariales en redes. Esto ya tiene muchos años, esto se documentó incluso antes de llegar al siglo actual. ¿Esto qué significa? Que las consecuencias en términos de la sacudida, el cambio en las estructuras de gobierno, no pueden ser en estricto sentido previsibles, debido a que en estricto sentido los núcleos de poder que se distribuyen a través, en este caso, de entrada a lo largo del territorio nacional, pero incluso más allá del territorio nacional, los núcleos de poder podrían tener incentivos para una reorganización inmediata que no disminuya la rentabilidad de los negocios criminales. Pero también podría haber incentivos para confrontaciones. La mayor parte de los analistas que hemos podido revisar el día de hoy están levantando la alerta respecto a posibles confrontaciones violentas internas y entre estos personajes que pudieran estar disputando el liderazgo regional, liderazgo local, liderazgo en la cabeza misma de la organización, pero por otro lado la forma en la que se podría también desorganizar su forma de enfrentar con armamento, con equipo, con enormes cantidades de recursos, enfrentar al Estado. Y ahí entonces sigue la pregunta respecto a si existe una previsión de escenarios por parte del Estado mexicano frente a la posibilidad de que, como ha sucedido en tantos otros casos, el descabezamiento no reduzca, sino incremente, quizá temporalmente, quizá no, pero en lugar de reducir, incremente la violencia. Esto es un escenario, creo que para muchos de los analistas, y que supongo que para el Estado mexicano mismo, es un escenario que podríamos tener enfrente. ¿Y el Estado mexicano, según usted, señor López, está haciendo lo suficiente para evitar una nueva ola de violencia? Desde luego que no, pero esto tiene que ver con un tema estructural más profundo. Para la gente que nos observa, pues hay que recordarle que, por ejemplo, el homicidio intencional, solo 1 de cada 10 homicidios dolosos es en promedio esclarecido en México, y nuestras tasas de impunidad se han mantenido en altísimos niveles, casi en niveles absolutos, por ejemplo, en crímenes como las desapariciones. Eso quiere decir que el poder, el ejercicio de la violencia por parte de las organizaciones es de bajo costo. Es de bajo costo. En ese sentido, si usted me pregunta si hay un tejido institucional preparado para un embate, pues habría que dividirlo entre lo que es confrontaciones armadas inmediatas en terreno, es decir, enfrentamientos armados, pero una cosa muy diferente es estructura policial, fiscalías y poder judicial y también sistema penitenciario, todos los cuales en la cadena institucional padecen una debilidad crónica, entre otras cosas, precisamente frente a grupos, una enorme cantidad de grupos de delincuencia organizada
que someten a tramos amplios institucionales de todos estos sectores del Estado. Y a propósito de esas redes que ustedes muy bien explican, José Luis, quiero preguntarle, ¿se necesita entonces un nuevo capo que reemplace a El Mencho o estos núcleos pueden funcionar de manera autónoma? Y en caso tal de que sí se necesitara un nuevo capo, ¿quién podría ser su sucesor? Pues se ha hablado mucho de la ausencia de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del Mencho, quien está pagando una cadena perpetua y por ende no podría asumir el mando. Se habla quizás de que su hijastro Juan Carlos Valencia sea quien siga a cargo. ¿Qué es lo que puede pasar dentro de la reestructuración y qué puede significar esto para la seguridad de México? Como bien mencionas, Juan Carlos Valencia González, el 03, Audías Flores Silva, el jardinero, Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, como se le conoce, o Ricardo Ruiz Velasco, el R, son algunos de los aspirantes a suceder al Mencho tras su caída. Yo no veo claro que en esta andanada criminal la vacante se llene simplemente con algún grupo de sicarios. Lo que sí veo es una fragmentación absoluta de este cártel, porque es normal que cuando se ataca a una estructura tan fuerte como lo es el cártel Jalisco Nueva Generación, esta se dinamite y evidentemente cada uno de estos personajes que te acabo de mencionar quieran adquirir el protagonismo o la relevancia al interior de este mundo del AMPA. Lo que sí puede suceder, insisto, es que surjan nuevas células independientes que quieran competir con la que era la general, pues el cártel Jalisco como funcionamiento, como matriz de empresa criminal, para arrebatarle el mercado a algunos otros socios. Me refiero a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho y quizás a Juan Carlos Valencia González el 03, su hijastro. Vamos a ver un enfrentamiento muy férreo en contra de esta organización criminal, también por otros que en algún momento fueron sus aliados, como lo son actualmente los chapitos del cártel de Sinaloa e inclusive la facción contraria liderada por Ismael Zapaz y Kairos el Mayito Flaco. Hay una clara recomposición criminal, hay un claro interés de obtener un liderazgo, una nueva cabeza a quien seguir, porque como refería al principio de esta intervención, no es una estructura como funcionaba antes el cartel de Guadalajara, por ejemplo, o el cártel de Sinaloa, con dinastías familiares o con dinastías criminales a través de la herencia del poder criminal. El Mencho es un capo sui generis que surge de la pobreza, que surge intentando buscar el sueño americano y luego es detenido en Sacramento, California en los años 90 por traficar heroína, y vemos que regresa a México para establecerse en la estructura policial de Jalisco, en un municipio, para después proveer servicios de sicariato y de protección gubernamental a el cártel de los Valencia, con quien al final del día haría amigas con Abigail González Valencia, quien se convertiría en su cuñado y empezarían a fundar no solo el cártel del Milenio, sino empoderar a una nueva organización como el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces va a ser complejo que alguien de esa figura, de esa talla, logre encajar en el perfil de un líder organizacional con franquicias y con todo un imperio que no solamente es del tráfico de drogas, sino del lavado de dinero, inclusive la consolidación de hoteles de tiempo compartido, es decir, diferentes negocios que pueden entrar en la estructura formal de la economía, pero que a su vez están manchadas por el dinero sucio del crimen organizado. Es complejo. Y esa disputa por esa máquina criminal que usted describe, José Luis, ¿qué puede significar para la seguridad o la inseguridad en México? Y se lo pregunto porque un periodista experto en temas de seguridad también en México, Oscar Balmen, explicaba que normalmente cuando cae un gran capo, si bien hay consecuencias inmediatas, como lo vimos con los narcobloqueos que más adelante vamos a analizar, normalmente la consecuencia real de la violencia se siente a los meses, a los 3 o 4 meses, decía él. ¿Usted considera que este caso se puede repetir con el cartel Jalisco Nueva Generación o puede suceder mucho antes, también teniendo en cuenta que este cartel le proveía seguridad a los chapitos que usted mencionó? No, las consecuencias son inmediatas, no hay que esperar 3 o 4 meses. Vimos la caída inclusive de Ismael Zambada García el Mayo el 25 de julio del 2024 y las reacciones fueron prácticamente inmediatas. Se hizo sentir esa presión por parte de los grupos y empezaron cada quien a tomar las armas para combatir y adherirse
e inclusive acaparar parte del territorio que comprende este estado en el Pacífico mexicano. Lo vimos en las últimas 24 horas, la cantidad de bloqueos, estamos hablando de 252 en 20 entidades. Esto es más de la mitad de la República Mexicana. Se desactivaron ya prácticamente todos, pero hasta la noche de ayer, a las 8 de la noche, había 229 activos. Entonces yo creo que esta contienda criminal no va a cesar, va a seguir habiendo expresiones de violencia por saber quién se va a quedar con la herencia del cártel Jalisco Nueva Generación, y no hay que esperar ni 2 ni 3 meses. Lo que bien refería Ernesto López Portillo, no es que se pueda prever no solamente la incursión o la inversión de las organizaciones criminales en la economía y su funcionamiento, sino también estos son reactivos y se activan prácticamente con algún tipo de amenaza. Así lo ha hecho valer el cártel Jalisco Nueva Generación, que es reactivo ante las operaciones del gobierno y ante también diferentes métodos coercitivos por parte del Estado: congelamiento de bienes, reordenamiento de estructuras criminales, asestan golpes de incautamientos por cargamentos de droga. Es decir, hay diferentes métodos que pueden hacer valer la reacción del cártel Jalisco si es que se siente amenazado. Esa hipótesis o esa teoría de otros especialistas, yo la dejo de un lado, la refuto, pues, porque vemos que no se puede de alguna manera pronosticar la reacción de un grupo criminal como lo es una empresa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Usted bien lo decía, ha habido más de 250 narcobloqueos en 20 de las 32 entidades federativas que tiene México. Para quienes están fuera del país, nuestra audiencia en otros países, las entidades federativas son 31 estados mexicanos más Ciudad de México. Ernesto, ¿esto evidencia el poder que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Y usted cree, como José Luis, que la ola de violencia se vive de manera inmediata o habrá que esperar algunos meses? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias, por ejemplo, para el Mundial de Fútbol que comienza en junio y una de las 3 sedes donde jugarán los diferentes equipos es Guadalajara, en Jalisco, que es una de las ciudades afectadas por estos narcobloqueos? ¿Qué puede implicar? Yo prefiero hablar de lo que sí sabemos. Especular en un futuro inmediato, pues es eso, son especulaciones. Lo que sí sabemos es que el índice global de delincuencia organizada 2025 de Global Initiative coloca a México en la tabla general de 193 países, coloca a México en el número 3 de los países más afectados por la delincuencia organizada, y en el número 1 si lo que se compara son los mercados criminales. Esto quiere decir que estamos entre los últimos países en lo que se refiere a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad política, institucional, social, para sobreponerse a este tipo de conflictos y otros. La resiliencia es la capacidad de una sociedad para reconstruir, para superar crisis, para reordenar su convivencia con base en reglas. Y eso es algo en lo que México está siendo evaluado en una condición crítica. Esto, por supuesto, que nos alerta, porque las estructuras institucionales en México no han evolucionado para hacer procesos de contención, reducción y desmantelamiento de estas organizaciones. Yo recuerdo hace más de 35 años comenzando a ver los mapas de influencia. Había 3 o 4 estados de la República donde señalaba la investigación, la influencia criminal. Hoy la influencia criminal está en el país entero. Eso es solo posible cuando se descubre ahora con las investigaciones que, tal como lo dice el índice global, el actor criminal que más influencia tiene para que estas organizaciones no sean desmontadas es un actor que suele estar o adentro del Estado o vinculado al Estado. Esta es una conclusión de una evaluación de 193 países donde nos informa Global Initiative que se hicieron 650 evaluaciones. Entonces, la preocupación para Guadalajara, para la Ciudad de México, como para cualquier lugar, y por supuesto, la mayor preocupación relacionada con el Mundial,
es que las estructuras institucionales han permitido que al paso de las últimas décadas echen raíces estos poderes criminales, alimentados, como ya se decía, con el flujo incesante de armamento de alto poder, principalmente desde la frontera norte, pero también por la demanda de mercados criminales. Rápidamente, un concepto muy interesante que maneja el doctor Marcelo Bergman de Argentina es el llamado equilibrio de alta criminalidad. Son dos fenómenos que coexisten y se retroalimentan. Por un lado, la expansión de mercados criminales que emplean a cada vez más personas, ya sea a través de reclutamiento forzado o no, pero por otro lado, la contracción de la capacidad disuasiva del Estado. Con ese escenario, por supuesto que tenemos que tener una alerta mayor. No especularé sobre eventos concretos que se puedan venir, pero por supuesto que cualquier persona que haya puesto atención a esto sabe que el escenario es un escenario de altísimo riesgo. Y con ese apoyo de las estructuras institucionales que ustedes dos nos han explicado, José Luis, ¿puede cambiar algo con la caída del Mencho o el hecho de que exista este respaldo de parte de las instituciones en México hace que el narcotráfico pueda seguir operando de manera normal? Creo que debe de haber una limpia en torno a las policías municipales, que es el eslabón más bajo, la cadena de mando más baja y vulnerable al interior de los municipios, en las gubernaturas o de los ejes de gobierno estatal. Ha sido la que más ha sido asediada por organizaciones criminales debido a que no tienen un buen sueldo. Muchas veces no pasan controles de confianza tampoco, que son importantes para saber qué tipo de prácticas hacen estos elementos en campo. Insisto, muchas veces están cooptados o secuestrados por el crimen organizado, ya sea por voluntad propia, a escasez de recursos o por un grado de sometimiento tal. Tapalpa, en Jalisco, donde fue aprehendido y donde habría muerto el Mencho tras su traslado a la Ciudad de México, es una comunidad de apenas 20,000 habitantes. Entonces estamos frente a una comunidad que muy probablemente tenía muy poco nivel de muy poco nivel de reacción ante algún grupo criminal mayúsculo, como lo es el Cártel Jalisco Nueva Generación, con un arsenal que ni la propia policía municipal tiene. Ahora bien, en cuestión de logística operativa del Estado, refiriéndome a entidad geográfica como lo es Jalisco, tampoco tenía un poder de asalto tan grande como lo tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los presupuestos que maneja este grupo son onerosos, cobran extorsiones desde las personas que se dedican a operar máquinas tragamonedas hasta los que tienen una tortillería, los que tienen un bar, los que tienen diferentes comercios nocturnos como restaurantes, algún tipo de fondas, pues también les cobran ciertos incentivos para poder seguir capacitando a sus criminales, a sus aprendices de mafiosos y también adquirir arsenal de uso exclusivo del ejército, comprar voluntades políticas y seguir extorsionando cada línea de mando dependiendo del nivel o grado que tengan ellos en la escala política. Puede ser un policía municipal, puede ser un alcalde, como es el caso de Tapalpa, puede ser un gobernador e inclusive llegar a las líneas más finas y del círculo rojo del Poder Ejecutivo Federal, es decir, de la Presidencia de la República. Entonces, son capos que están teniendo cada vez más fuerza por el aval de la corrupción, por el nivel de impunidad, ya decían, casi totalitario del 99.7, 99.8%, en desapariciones también, en homicidios iría por esa tónica de los 90 y tantos %, y finalmente pues creo que valdría la pena que para que no existiera un crecimiento desmedido de capos y organizaciones criminales de tal envergadura, pues que se cooptara y se cortara de tajo la estructura financiera, la estructura política que permite que estas organizaciones den a diestra y siniestra a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y ese poder económico y político que usted describe, José Luis, explica la reacción y sobre todo el alcance de los narcobloqueos. Y se lo pregunto, por ejemplo, haciendo comparaciones. Usted decía el caso de la detención del Mayo Zambada en 2024. Otro de los casos es el Culiacanazo en 2019, cuando las autoridades capturan por primera vez a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y que desató una ola de violencia en Sinaloa. ¿Estos narcobloqueos son comparables con otros hechos que ha vivido antes en México, José Luis?
No, este hecho es un hecho sin precedentes. El 17 de octubre del 2019, cuando se captura a Ovidio Guzmán López y se deja en libertad a este capo por orden presidencial, simplemente se sitió la capital de Sinaloa, es decir, Culiacán. En el caso del 25 de julio del 2024, hubo operativos igual en la zona de Culiacán para repeler la extracción del Mayo Zambada, lo cual fue un intento inútil por parte de su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, cuando capturan en algún momento a Ociel Cárdenas Guillén en el año 2003, líder o ex líder del Cártel del Golfo. No ocurrió eso, ni tampoco el 8 de enero del 2016, cuando captura por última vez a Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí hablamos de un poder de asalto mayúsculo, de un poder en cuanto a nivel armamentístico abismal. Estamos, insisto, frente a una transnacional de las drogas con, ya lo decíamos al principio, con franquicias en todo el mundo. Es una organización sui generis que surge a raíz de componentes criminales a través del aval del Estado mexicano. Es inaudito lo que se ha podido gestar en diferentes sexenios que han permitido el funcionamiento de esta red criminal y que hoy día tienen vilo a la población. A esto que vimos, estas imágenes que estamos ahorita presenciando aquí en pantalla, pues son realmente el caos de una organización que ha sabido capitalizar el negocio de las drogas, de la extorsión, del lavado de dinero a través del miedo, a través del soborno y a través de la corrupción. Para quienes están escuchando el podcast, las imágenes a las que hacía referencia José Luis son los narcobloqueos, en donde se veían, por ejemplo, camiones incendiados, carreteras bloqueadas y otras imágenes que estábamos transmitiendo mientras él hablaba. Ernesto, quiero recalcar un concepto que habla José Luis al momento de referirse al cartel como una transnacional de drogas. Y ustedes ya han explicado el poder que tiene el cartel Jalisco Nueva Generación en los mercados ilegales de Asia, de Europa, de América Latina. ¿Qué va a pasar con esos mercados ilegales tras la caída del Mencho? No tenemos evidencia de la historia de este tipo de eventos que nos enseñe modificaciones, por ejemplo, reducciones significativas de mercados, probablemente reacomodos sí, pero no reducciones en términos de la intensidad, diversidad, flujo de aquellos mercados sobre los cuales la demanda y la oferta permanecen en equilibrio. Es decir, por ejemplo, no tenemos motivos en este momento para considerar que este hecho por sí mismo modificará la relación entre quien produce, quien hace trasiego, quien hace el uso de las sustancias, por ejemplo, ilegales, derivadas de reacomodos organizacionales de las estructuras criminales, a menos que se colapse la estructura que hace la provisión de lo que se demanda en esos mercados ilegales. El colapso de las estructuras implica acabar con el apoyo político, detener las redes operativas armadas, los grupos armados que operan en terreno y que formaron parte de toda la movilización o de buena parte de la movilización de ayer y de hoy, pero también detener e intervenir los recursos, por supuesto, asegurar acceder a los recursos económicos, financieros, en el sector bancario, acceder a los flujos de recursos a través de los cuales se lavan monumentales cantidades de dinero con redes de complicidad que están también en el sector privado. Hay que recordar el concepto de macrocriminalidad. La macrocriminalidad, según algunos autores, tiene tres grandes sectores: delincuencia organizada misma, pero también el Estado, como decíamos, y un tercer gran sector, el sector empresarial. Si estos mercados y estas organizaciones han florecido de esta manera, hay que insistirlo, es porque hay un ecosistema político, institucional, económico, financiero, empresarial, que utiliza los servicios criminales. Señor López. Que por lo demás se diversifican
y amplían sus redes de influencia y de alcance a nivel internacional. Ojo, nada de esto es nuevo. Discúlpame, lo interrumpo ahí porque nos estamos quedando sin tiempo y quiero poder hacerle la última pregunta a José Luis y le pido que responda muy brevemente en menos de un minuto. Ustedes dicen, esta macrocriminalidad continúa, el mercado sigue igual, el respaldo político sigue igual, los nodos siguen operando de la misma manera. ¿Para qué sirve entonces y por qué sirve la caída de El Mencho? José Luis. José Luis, no sé si me está escuchando en este momento. Sí, yo creo que la caída del Mencho sirve simplemente para ir desarticulando lo que en algún momento se dejó operar. No va a cesar el narcotráfico porque mientras estamos en esta mesa de debate platicando acerca de la caída prolífica de este hombre que operó durante 34 años, se está cocinando una tanda de droga en la sierra de Jalisco o en la sierra de Sinaloa o de Durango. Sigue habiendo este arribo de cargamentos de precursores químicos desde Asia y desde Europa hacia los puertos de San Lázaro. Creo que se trata de desmantelar la estructura política, la estructura financiera, incautar los activos que permiten el funcionamiento de este andamiaje criminal. Mientras no sigan yendo por esta estructura y debilitarla de manera correcta desde la raíz, va a seguir habiendo más menchos en México o en cualquier otra parte del mundo. A nuestros invitados les agradezco por el análisis y toda la información aquí en el debate y también un agradecimiento a la jefe de edición Laura Garzón, a la productora de invitados Melissa San Miguel y a ustedes por vernos.